Durante este año aquí en México. Saludo con mucho gusto a Leonardo González, analista de Real Estate y Propiedades.com. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Lucero, muchas ¡Feliz gracias por la año! invitación. Igualmente, feliz 2018. Leonardo, vemos que los precios, al menos en renta aquí en la Ciudad de México, se mantendrían entre un alza de 5 y un 8%. ¿Qué hay de la venta? ¿Y cómo esperan este año en todo el sector? Sí, por supuesto. La renta vemos que va a ser la tendencia que va a tener una mayor consolidación, sobre todo por el sector millennial. La renta se ha consolidado como una de las tendencias preferentes, sobre todo por la orientación a buscar mejores habitaciones. Y después del sismo, sobre todo, la renta se ha consolidado, dado que es una opción contractual y una solución habitacional de menor plazo que una adquisición. Efectivamente, la renta se incrementará entre 5 y 8%, considerando que en la Ciudad de México se crece incluso por encima del promedio nacional. Los análisis apuntan que la inflación cerrará 2018 en torno al 4%. Esperamos que la renta, dado esta condición de tendencia, crezca un poco por encima, y vemos también que la confianza del consumidor ha reportado ya por octava ocasión consecutiva, considerando la evaluación interanual en el componente específico de vivienda o bienes raíces, un dato muy favorable al último dato de diciembre. Entonces vemos que la adquisición de vivienda y de bienes raíces continuará posicionándose como una de las opciones de inversión por parte de los hogares y de inversionistas preferentes para el mercado. Esperamos que los precios de vivienda en adquisición, en particular en las zonas afectadas por el sismo, sobre todo en las aledañas, tengan un incremento considerable. ¿Por qué? Sobre todo porque zonas como Escandón o Nápoles o Mixcoac han absorbido el tráfico que tradicionalmente tenían la zona de impacto, en particular Roma, Condesa del Valle y Narvarte. Entonces hay una preferencia creciente por estas zonas aledañas, donde a pesar de no ser las zonas de impacto, tienen un esquema similar, por ejemplo, tiempos de traslado, puntos de interés, y de alguna manera tienen algunas de las amenidades que ofrecen los barrios o las zonas como del Valle, Narvarte, Roma o Condesa. Entonces, vemos un incremento en precios por un mayor apetito por parte de los usuarios por estas zonas, y también vemos... Muchos pensarían que se alejan de las zonas precisamente porque vieron algún desastre en alguna de las calles, pero bueno, la zona... Este tipo de zonas cuentan, como lo comentas, con centros comerciales cercanos, el transporte que también es fácil para la gente de ahí. Sí, están conectados de una manera bastante similar a las otras zonas, aunque aquí los precios no juegan como una variable discriminatoria, porque son más accesibles. Entonces, al haber mayor expectativas de plusvalía a mediano plazo, siguen siendo zonas con un potencial de inversión bastante atractivo, sobre todo si estás orientado a las zonas Roma, Condesa, Narvarte o del Valle, viendo que estas zonas, al incrementar su perfil de riesgo, pierden su posicionamiento relativo dentro de la ciudad, y es posible que se opte por unas zonas aledañas como estas. Leonardo, ¿cómo consideras que influiría este año en todo este sector el tema de las elecciones? Sabemos que después del proceso electoral se verían involucrados algunos temas relacionados con el sector, como inclusión hipotecaria, subsidios, políticas de vivienda. Después de los sismos de septiembre, creo que nos dejaron mucho y también nos dejaron pensando en cambios que se tienen que hacer en nuestro país en políticas de vivienda. Sí, ¿Cómo por ves supuesto. este punto? El periodo electoral que vamos a vivir en 2018 sin duda abre un abanico que va a incluir muchos temas muy relevantes para la agenda del sector vivienda. Entre ellos, la fase de reconstrucción, que tendrá un impacto positivo sobre el crecimiento económico, en particular en el PIB sectorial. Esperamos un crecimiento a la alza derivado de los programas de reconstrucción y de los programas derivados de créditos preferenciales para... También el nicho remodelación tendrá un impacto positivo porque al invertirse en la reacondicionamiento y remodelación de las viviendas se generará mayor actividad económica. No obstante, hay otros temas del sector que en el periodo electoral será muy relevante que se incorporen al debate y a la agenda del sector,
como es la importancia de los subsidios para poder reactivar el segmento de interés social. Seguir profundizando la cartera hipotecaria a través de una mayor política de inclusión financiera que apuntale la hipoteca como el instrumento que permita financiar la adquisición de vivienda, sobre todo por los incentivos muy positivos que genera en términos de evitar informalidad y poder garantizar la propiedad de la vivienda, que es el nicho donde la percepción de bienestar por parte del hogar es donde mejor se puede apreciar, ¿no? En otro sentido, también vemos que el tipo de cambio, la renegociación del Telecan y jugará un papel muy importante para la estrategia de comercialización de los inmuebles. Sí, en la medida en que observamos una depreciación del peso con respecto al dólar, la estrategia de comercialización tiende a orientarse hacia una tasación en dólares como una estrategia de comercialización, porque permite evitar pérdidas futuras de valor, mejora la comparabilidad de los inmuebles y adicionalmente permite alcanzar o lograr alcanzar a prospectos que están dispuestos a realizar una transacción en dólares. En particular, en el segmento residencial vemos esta tendencia emergente y sobre todo en nichos de segmento medio, donde tradicionalmente no se realizan operaciones tasadas en dólares, empieza a observarse esta tendencia como una estrategia de comercializazación. Leonardo, viene la sexta ronda del Telecan. Nos encantaría muchísimo tenerte aquí para platicar de este tema porque da para mucho. Por ¿Cómo supuesto. ves? Sí, Te por vemos supuesto. en los próximos días. Sí, muchísimas Muchas gracias. gracias por compartir con nosotros estos datos. Leonardo González, de Propiedades